¡Ay, Grecia! La cuna de la civilización moderna. El mundo tal y como lo conocemos no existiría si no fuera por esta nación del occidente, del mar Mediterráneo. Algunos de los mejores matemáticos, filósofos o científicos son de la antigua Grecia. Poco se debe agradecer a los romanos que prácticamente se apropiaron de su cultura, la cual solo dieron un girito de tuerca. Pero hoy, aunque no lo parezca, no hemos venido a hablar de historia como si estuviéramos en el instituto, sino que vamos a hablar de fútbol. Y aquí, en cambio, los griegos no han aportado tanto en este deporte, aparte de una de las mayores sorpresas de la Eurocopa con su victoria en 2004. No hay jugadores míticos de esta nacionalidad, no dominan en la Champions, pero si se habla de un equipo grande, lo que no hay duda es que el primero que se te ocurre es el Olympiacos. El club del Pireo es el club más reconocible del país heleno, el único que tiene un título internacional, además muy reciente, y por sus filas han pasado jugadores que incluso han ganado el Balón de Oro. Vamos con esta epopeya de este magnate griego. No sé si digno de comparación con la historia de la mitología helena, pero bueno, estará bien igual. Si te gusta, ya sabes, recuerda darle a like y suscribirte. La historia del Olympiacos nació justo hace 100 años, con la fusión de los dos clubes de la ciudad del Pireo, a las afueras de Atenas, el Club del Fútbol El Pireo y Club de Admiradores del Pireo, dando lugar al Olympiacos. Y el nombre no es muy difícil de entender de dónde surgió. La referencia a los Juegos Olímpicos, los cuales nacieron en Grecia, que no hacen bien estos helenos, pues era obvia, y más en uno de los clubes polideportivos más grandes del mundo, con grandes clubes no solo en fútbol, ya que seguro que conocéis al club de baloncesto, campeón de varias Euroligas, el equipo de waterpolo, otro múltiple campeón de Europa, pero no solo tienen esos deportes, sino que también tienen equipo de voleibol o balonmano. Vamos, se podría hacer unas olimpiadas solo con los deportes que engloba el Olympiacos. Yendo a la historia, el Olympiacos no entró de lleno a la liga griega. De hecho, los primeros años creó su propia liga junto a dos de sus grandes rivales, el Panathinaikos y el AEK de Atenas, formando su propia liga fuera de lo que había establecido la Federación Griega, aunque ya en 1928 los tres disidentes se unieron a la Liga Helena. El primero en ganar la liga no fue el Olympiacos, sino su máximo rival, el Panathinaikos, en 1930, del que luego hablaremos para explicar una de las mayores rivalidades en el fútbol europeo. El Olympiacos no tardó mucho en ganar su primer título, ganando la liga en 1931, y es que el Olympiacos impuso su mano de hierro en la competición doméstica, alternándose dominancia en la competición con el Panathinaikos por décadas. Si el Olympiacos dominaba los años 30, el Panathinaikos los 60, si el Olympiacos los 80, pues el Panathinaikos los 90. Se llevaban peor que Zeus, Poseidón y Ares, y eso que se llevaban muy mal. ¿Habéis visto cómo os he metido mitología así de sopetón? Seguro que os meto algún dato más en el vídeo, pero vamos a seguir con la historia. Pero en el cómputo general, el Olympiacos arrasa en liga al Panathinaikos, teniendo más del doble, 48 de los rojiblancos sobre las 20 del Panathinaikos. Mucho más atrás se queda el AK con 13 o el PAOK con 4. Lo mismo ocurre en Copa, con más igualdad eso sí, y en la Supercopa. Es por eso lógico decir que el Olympiacos es el coloso del fútbol griego. Pero otra cosa muy diferente es Europa. El Olympiacos habría jugado la primera Copa de Europa de la historia, pero cuando parecía encaminado a que los helenos jugaran la mejor competición de clubes del continente en la 1955-56, declinó la invitación, al igual que otros países como Inglaterra, la URSS o Rumanía. Y es que ningún equipo griego participó en la Champions hasta 1958-59. Bueno, miento. Ese año tampoco jugó el Olympiacos porque la UEFA les emparejó con un equipo de Turquía. Y si sabéis un poco de geopolítica, Grecia y Turquía se llevan como el agua y el aceite. No iba a hacer otra vez la broma de los dioses griegos. Por fin, en 1959, el Olympiacos debutó en la Copa de Europa. Eso sí, tuvo una suerte terrible en la ronda previa, ya que jugó contra el Milan. Y claro, los italianos le superaron por 5-3. Y si os digo que el Olympiacos tuvo más mala suerte si cabe, y es que su máximo rival, el Panathinaikos, aprovechando una de sus épocas doradas, como fueron los años 60, fue
y es hoy en día el único equipo griego en llegar a una final de la Copa de Europa después de vencer en eliminatorias en la temporada 1970-71 a clubes como el Everton, el campeón inglés en ese momento, o el Estrella Roja, la potencia de Yugoslavia, la cual ya os hablé en un vídeo. Pero poco pudieron hacer en la final frente al Ajax de Johan Cruyff. Pero vamos a hablar ya de la rivalidad Olympiacos-Panathinaikos, la cual os he estado hablando en todo el vídeo, pero no estoy yendo al grano. Esto se está alargando más que las 12 pruebas de Hércules. Y es que cómo no se van a odiar dos clubes totalmente diferentes. Uno representa al centro de Atenas y a los adinerados, mientras el otro representa a las afueras y las clases más bajas de Grecia. Una lucha de clases como solía pasar en los grandes derbis del mundo, aunque esas diferencias sociales ya no implica ser de uno u otro equipo en la actualidad. Pero lo más violento suele ocurrir cuando se juntan los aficionados, habiendo cientos de incidentes en estos derbis e incluso en alguna ocasión hubo víctimas mortales. Pero ¿qué vamos a decir de una liga donde el presidente de un club bajó con una pistola al campo por una cuestión arbitral, en este caso el PAOK? No es una liga precisamente pacífica. En cuanto a títulos hay mucha superioridad de los rojiblancos, pero cuando los jugadores saltan al verde eso se deja atrás y se vive un ambiente espectacular, pero lo dicho, un poco peligroso. Tras hablar de títulos o de Europa, es hora de hablar de jugadores, y el Olympiacos siempre ha sido un club que ha captado muy fácil a grandes jugadores internacionales. Como os dije en la intro, Rivaldo, ex de Barça, Milán o Depor y ganador del Balón de Oro, jugó 3 años a un gran nivel con los griegos. También han pasado por el club del Pireo jugadores como Karen Bey, Yaya Touré, Saviola o Avidal. Y en la época reciente jugadores campeones de Champions como Marcelo o James Rodríguez. Y no solo han pasado grandes jugadores por este equipo, sino también entrenadores como Valverde, Michel o Marco Silva en los últimos años. Destacar que es un club por el que han pasado muchos españoles en los banquillos. El último Mendilibar, que ya es una leyenda de la institución. Hace 2 temporadas ganó la Conference League, venciendo por el camino a clubes de la talla del Aston Villa o la Fiorentina en la final, siendo el primer y único título internacional de un club griego en competiciones europeas. Y podría seguir hablando de este club con tanta historia y con tantas hazañas como es el Olympiacos, que hoy juega la Champions contra el Real Madrid en su imponente estadio en Georgios Karaisakis, sede olímpica y sede de finales como la Recopa de 1971 o la Supercopa de Europa de 2023, donde el City se enfrentó contra el Sevilla. Pero lo más chulo es cuando está la afición de los rojiblancos animando. Espero que os haya gustado mucho esta historia y espero que hayáis conocido un poco más al Olympiacos y sobre todo lo que rodea a esta gran institución. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y un fuerte abrazo.